Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde, como sabéis, ofrezco vídeos dedicados a las humanidades, al arte, a la historia, a la filosofía, a la literatura, y voy alternando distintos temas, moviéndome un poco por el amplio espectro que me ofrece la historia a unos puntos u otros del tiempo y del espacio. En esta ocasión vamos a dirigir nuestra ruta hacia Italia y vamos a concentrarnos en una figura que de alguna manera supuso el esplendor, el cenit, la culminación de ese periodo de la historia que hemos llamado el Renacimiento italiano y que supuso para muchos la culminación de un proyecto filosófico y artístico que inició en Florencia con la familia Medici y que culminó en Roma en el entorno de la reconstrucción, ¿no?, o la construcción de la actual Ciudad del Vaticano, ¿no? En todo ello, Miguel Ángel tuvo un protagonismo extraordinario en el desarrollo de imágenes icónicas y simbólicas de ambas ciudades, tanto de Florencia como de Roma, y por tanto él mismo se ha convertido en un símbolo de ese renacimiento. A lo largo de la charla de hoy, lo que pretendo es que tengáis una idea bastante acabada de lo que fue la vida de Miguel Ángel y que tengáis, aunque sea a vista de pájaro, debido a que fue bastante longevo y también bastante prolífico, una idea general, pero muy específica y bien delimitada en el tiempo y en el espacio de lo que supuso esta obra genial de la que tanto se habla, ¿no? Y que es todo un icono y un símbolo. Bueno, pues vamos a empezar. Miguel Ángel Buonarroti nació en Caprese, a las afueras de Florencia, el 6 de marzo de 1475, hace muy poquito ha sido su cumpleaños, y falleció en Roma el 18 de febrero de 1564. Como he comentado, Miguel Ángel fue un artista integral, y ello tiene mucho que ver también con su biografía, en tanto en cuanto los distintos personajes en cuyo entorno se fue ubicando él, con cierta sabiduría, pero también con ciertas casualidades históricas, le van a impulsar, le van a animar y van a dirigir un poco ese destino, ¿no? Esos logros que vamos a comentar ahora. Bien, Miguel Ángel, lo he dicho ya varias veces, fue un hombre que representa esta idea del artista integral. Fue escultor, fue pintor, fue arquitecto, fue poeta y en cierta manera he añadido la palabra filósofo, aunque estrictamente no podía aplicarse, puesto que no tenemos disertaciones filosóficas escritas por él. Tenemos algunas cartas que se conservan, pero lo que sí es cierto es que toda su obra despierta un espíritu filosófico y religioso, por supuesto, ¿no? Pero nos invita a la reflexión y nos invita también a asomarnos a esos ideales de los humanistas de los que él fue discípulo y que de alguna manera pues impregnaron el conjunto de su obra y que para mí pues está muy conectado con el propio carácter de Miguel Ángel, ¿no? Por eso la he añadido un poco como, como idea de trasfondo, de lo que supone su obra. Bien, por una parte hemos dicho que fue escultor. He destacado aquí, por ejemplo, algunas obras. Aquí tenéis unas de estos grabados que recrean el taller de Miguel Ángel, quien fuera la velita con la que se alumbraba para estar en su compañía en aquellos momentos. Vemos aquí los ejemplos de Moisés y algunos esclavos inacabados que hacen alusión a la tumba del Papa Julio II y la obra que le consagró y que se conserva en Roma, en la propia Basílica de San Pedro del Vaticano, como escultor, que fue La Piedad. Y aquí tenéis el Moisés.
Fue pintor a su pesar, él siempre se definió a sí mismo como escultor, por eso he puesto la escultura en primer lugar, algunos ejemplos de escultura, y él fue pintor un poco a la fuerza, ¿no? Por eso os decía que en su vida hubo personas que también fueron empujando un poco su obra, a veces hacia caminos que él no habría transitado por sí mismo, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos. Él no quería pintar porque decía que no era pintor, que no sabía pintar, y el Papa Julio II le encargó pintar, como bien sabéis, la Capilla Sixtina, la bóveda de la Capilla Sixtina. Aquí tenéis uno de esos grabados que recrean a ese Miguel Ángel en una especie de clase de dibujo furtiva, dibujando un cadáver, tratando de explorar y de comprender todo el misterio que subyace en ese cuerpo humano que va a ser el objeto de sus figuras, tanto pictóricas como escultóricas. Aquí también tenéis una recreación de un momento en que se pone a dibujar en su villa de Setiñano y que alude a esta faceta de pintor, que se va a hacer realidad en ese encargo del Papa Julio II, que le ordena interrumpir la tumba que él mismo también le ha ordenado construir para sí mismo, para terminar esta gran y magnífica estancia que ya había iniciado su decoración el Papa Sixto IV y que estaba como esperando ese colofón final. La Capilla Sixtina en sí misma se ha convertido en un símbolo de la pintura también, menos mal que no quería pintar, menos mal que no sabía pintar, porque si no, no sé qué habría pasado, pero también en un símbolo, como os decía, de una serie de imágenes sugerentes que son muy poderosas, como pues esta de aquí que todos conocéis, que es el momento de la creación de Adán, que por eso os decía, ¿no? Lo de filósofo en el sentido de que siempre imbuido de religiosidad, como es propio de la época, por supuesto, pero constantemente a través de la obra de Miguel Ángel acabamos reflexionando sobre la naturaleza humana. Yo cada vez que veo esta imagen no puedo evitar pensar en el discurso sobre la dignidad humana del gran humanista Pico de la Mirandola, que sin duda Miguel Ángel conoció. Y finalmente, muchos años después de la bóveda, Clemente VII le encargaría el altar de la misma capilla con el tema del juicio final y que finalmente sería realizado bajo los auspicios del Papa Paulo III. Asimismo, como he mencionado, fue arquitecto. Aquí tenéis una placa que nos presenta a Miguel Ángel reflexionando sobre la culminación de la Basílica de San Pedro, con esa cúpula que, por supuesto es un eco que dialoga con la cúpula florentina que tenéis al fondo a la derecha de Brunelleschi, de Filippo Brunelleschi, el gran, para mí, el gran padre de todo este movimiento que llamamos el Renacimiento florentino, junto con Giotto, por supuesto, un poquito antes. Dentro del ámbito de la arquitectura he puesto también todo lo que fue su trabajo del diseño de espacios urbanos, como la Plaza de Campidoglio en Roma, que es una obra maestra también. Y aquí tenéis esa cúpula a la que hacía alusión el grabado, que también se convirtió en el símbolo de la cristiandad y como una especie de eco que no se apaga, se expandió por el Mediterráneo y más allá del Atlántico en toda esa arquitectura que se empezó a construir en América hasta hacer de la cúpula realmente el icono por excelencia de la arquitectura cristiana y del alcance de las enseñanzas o de las tradiciones cristianas en el mundo. Es un diálogo maravilloso que yo siempre me imagino el que empieza con la cúpula de Brunelleschi, que a su vez toma una cierta inspiración de la del Panteón romano anterior, aunque técnicamente no sea el resultado final parecido,
pero que también dialoga con ese mundo clásico, ¿no? El mundo clásico, la Florencia renacentista, la efervescente Roma que levanta San Pedro del Vaticano y que de ahí se expande al resto del mundo. Otras construcciones más del orden civil, que en realidad no es completamente de Miguel Ángel, pero que fue un encargo que recibió terminar una parte de la fachada y del edificio que se estaba alzando para la familia Farnese con el Papa Paulo III. Entonces, como vemos, de algún modo, pues Miguel Ángel abordó estas artes, todas con genialidad y todas con mucha vehemencia. Bueno, sobre Miguel Ángel, por ser precisamente un icono del arte, se han dicho pues, muchas cosas. El mundo está lleno de verdades y mentiras sobre él y es imposible en esta charla entrar en esa cuestión. Miguel Ángel fue un hombre muy austero, sabía vivir con muy poco, aunque tuviese más, un hombre sencillo, con una naturaleza, que esto se observa para mí en sus cartas y también especialmente en algunas de sus esculturas, bondadosa, noble. Era un hombre que, aunque nos lo han querido pintar siempre con estos arrebatos emocionales en las que tanto se ha cebado el cine, por ejemplo, o muchas novelas de dudosa credibilidad, lo cierto es que era un hombre solitario, que le gustaba sumergirse en su obra. Cuando hizo el David sabemos que pasaba muchas noches durmiendo junto a su creación hasta que la vio terminada. Lo mismo en la Capilla Sixtina, ¿no? También tenemos esta imagen de él se encierra allí, ¿no? Con llave prácticamente, y no admite demasiadas distracciones, ¿eh? Esto nos lo han querido pintar como un hombre hosco, ¿no? O huraño, y desde mi punto de vista es una valoración totalmente incorrecta, ¿eh? Sino que se trataba de una persona capaz de entender que el proceso de la creación, que desde luego para un hombre como él no dejaba de ser una imitatio de él, requería de todo un proceso de introspección, de entrega y de diálogo entre el artista, la obra y la propia divinidad, puesto que era profundamente religioso, que no admitía distracciones mundanas o pérdidas de tiempo en banalidades que están años luz de esa altura espiritual que se requiere para ese grado de genialidad. Esta es mi perspectiva, ¿no? Otro día, si queréis, podemos entrar más en profundidad en este aspecto, pero yo quería por lo menos mencionar estas ideas para ir desenmarañando esa imagen casi falaz de una persona histriónica, exaltada, con esos arrebatos emocionales que más bien son la imagen de un artista más propio del siglo XX que del propio Miguel Ángel. Gracias al cielo tenemos algunas esculturas como esta de Daniel da Volterra hecha todavía en vida y que por tanto nos permiten tener con seguridad una idea de su aspecto. La nariz se la rompió un compañero durante la adolescencia, durante su etapa de formación en Florencia, o como tuvieron una rencilla, y el otro le pegó un puñetazo y le dejó la nariz deformada de por vida. Y aquí también tenemos un posible autorretrato, esta es la Piedad Florentina, magnífica, luego la mencionaré un poquito más, donde se dice que él se autorretrató como Nicodemo, sosteniendo el cuerpo de Cristo y que nos reflejarían sus últimos años, ¿no? Donde efectivamente veremos que todo lo que está ocurriendo a su alrededor, desde un punto de vista, causó un profundo impacto en su alma. Y sí es cierto que le invadió cierta tristeza o melancolía en esa última etapa, un poco fruto de ya la soledad propia de la vejez, ¿no? Se han ido muriendo aquellas personas que había amado y que había
admirado también. Y por otra parte veía cómo el conjunto de la cristiandad y Europa en su conjunto se sumía en una auténtica guerra religiosa provocada por el gran cisma, ¿no? Por así decirlo, que había generado la Reforma y todas sus consecuencias. También se dice que en la Capilla Sixtina, esta imagen de Zadok, en la sección que aborda los antepasados de Cristo, podría ser un autorretrato. Esto es bastante más dudoso porque en realidad cuando estaba pintando la Capilla Sixtina no era tan mayor como se refleja esta figura, pero bueno, ahí tenéis algunas posibilidades de ver un poco su rostro. Bien, vamos con unas rápidas pinceladas biográficas. Digo rápidas porque para que os hagáis una idea, en el curso de la Florencia de los Medici que imparto durante todo el año, estuvimos un año entero hablando de Miguel Ángel, un año entero, desde octubre hasta junio. Con lo cual entenderéis que en esta hora y poco, pues voy a hacer una super síntesis. Bueno, él nace en Caprese, aquí tenéis una pequeña ubicación geográfica, aquí tenéis Florencia y veis Caprese, donde por supuesto hoy hay un pequeño museo que homenajea el lugar donde nació Miguel Ángel y muy pronto, al poco de nacer, lo dejarán con una nodriza en Setiñano, donde pasó sus primeros años de vida en compañía de maestros de la piedra. Muchas veces él dijo ya adulto que su amor por la escultura tuvo que haberse gestado cuando su nodriza le amamantaba entre el polvo de la piedra de los maestros de Setiñán. Todo esto hoy en día está integrado un poco casi, ¿no?, dentro de la ciudad o la zona metropolitana de Florencia, pero en este momento pues eran pueblecitos en las afueras de Florencia y finalmente después de esta primera infancia en el extrarradio, aquí tenéis algunas canteras de mármol que hacen alusión a esa infancia en Setiñano, se irá a vivir a Florencia, ¿vale? Florencia que con el paso de los siglos ha entrelazado completamente su vida como ciudad y como paradigma icónico y estético a la propia obra de Miguel Ángel, en especial, ¿no? Pues todos pensamos en Florencia y pensamos en el David, aunque hay muchísimo más de Miguel Ángel en Florencia. Y pues de algún modo llegó un punto en que Miguel Ángel y Florencia se podía decir que eran la misma cosa, ¿no? Pero en realidad también se podrá decir lo mismo para Roma, puesto que en número de años es posible que pasara al final, no los he contado, pero pasó más años en Roma que en Florencia. Bueno, aquí le vemos dibujando. Él se va a integrar en el mundo artístico con mucho recelo por parte de su padre, pero finalmente, dado su empeño en que quería dedicarse al mundo de las artes, va a conseguir que su padre le busque un maestro, ¿no? Es lo que hay que hacer cada vez que buscamos aprender algo, que necesitamos un maestro, ¿no?, que nos guíe, que nos enseñe. Ese primer maestro de Miguel Ángel fue Domenico Ghirlandaio, uno de los grandes artistas en ese momento del entorno de los Medici, que además en ese momento estaba pintando la capilla Tornabuoni de Santa María Novella y que fue, por tanto, ese lugar seguramente el primer escenario de la aproximación de Miguel Ángel a las artes, pero aunque pasó un año con Dominico, el maestro enseguida se dio cuenta de que después de todo lo que Miguel Ángel había insistido a su padre para integrarse en el mundo de las artes, no parecía poner mucha atención, ¿no? Lo encontraba con frecuencia escondido por ahí dibujando otras cosas distintas a las que le había encargado y notó que tal vez las inclinaciones del joven fuesen en otra dirección y en esto Domenico estuvo muy acertado. Bueno, por si alguien no ubica ninguna obra famosa de Ghirlandaio,
Aquí tenéis la maravillosa Giovanna Tornabuoni que justamente custodiamos aquí en España en el Museo Thyssen. Durante esa etapa en la que Miguel Ángel estaba con Ghirlandaio, el gran Lorenzo el Magnífico de Medici tuvo la idea de crear un espacio para tratar de promover la escultura. Él pensó que desde tiempos de Donatello, que había fallecido ya hacía pues al menos 40 años, un poco más, no había surgido una nueva figura que destacase en esta disciplina en concreto, frente a la pintura que había experimentado un gran avance y desarrollo y que tenía muchos maestros. Sí es cierto que tenemos la figura de Verrocchio, por ejemplo, el maestro de Leonardo, que había sido un gran escultor, pero que también se había ido a vivir a Venecia y allí había fallecido. Y todavía estaba vivo Bertoldo, que había sido discípulo de Donatello, era ya muy mayor, y era un poco el último atisbo de ese misterio de la escultura que tanto le había costado también a Donatello, pues poner otra vez en rodaje después de la caída del mundo clásico. Así que de algún modo Miguel Ángel, por este avatar del destino, ¿no? va a convertirse en el continuador del legado de Donatello a través de su integración en el mundo de la escultura. ¿Y cómo se va a dar esto? Bueno, pues ya he dicho que Lorenzo el Magnífico, aquí tenéis el David de Donatello y al fondo el San Jorge, magníficos, las dos grandes obras maestras de Donatello. En San Marco, lo que hizo nuestro querido Lorenzo el Magnífico fue en un jardín disponer un gran número de esculturas que se habían ido acumulando en la colección Medici y le dio la llave a Bertoldo, este antiguo discípulo de Donatello ya mayor, con la consigna de que reuniese allí a un grupo de jóvenes que estuviesen interesados en aprender la disciplina. Y esto hizo correr el rumor entre todos los talleres de Florencia y Ghirlandaio, que ya había notado que Miguel Ángel algo le pasaba con la pintura, va a enviar a Miguel Ángel aquí. Y de hecho, pues fue todo un acierto. Eso es la plaza de San Marcos, el jardín estaba por donde va el autobús a la izquierda. Allí hay una placa donde se rememora que efectivamente en este jardín se creó la primera gran academia de arte, entre comillas, en tanto en cuanto esta forma en que lo planteó Lorenzo, pues se entiende como la semilla del primer espacio creado para enseñar, pero por supuesto los talleres de los maestros también lo eran. Es una forma de marcar hitos. Aquí tenéis una escultura maravillosa donde vemos a un Miguel Ángel niño esculpiendo un famoso fauno que estaba copiando seguramente una escultura clásica. Cuando Lorenzo el Magnífico se pasó por allí, le encantó el trabajo que estaba haciendo el niño, el niño adolescente, y bueno, le hizo un comentario, un poco riéndose, diciendo que había hecho un fauno demasiado guapo, porque los faunos tienen fama de ser feos. Y al día siguiente, o al cabo de unos días, cuando volvió a pasar por allí, Miguel Ángel le había roto los dientes y le había afeado un poco el rostro al fauno, un poco siguiendo el consejo de Lorenzo, ¿no? Esto le encantó este detalle a Lorenzo Magnífico y a partir de ese momento va a tomar a Miguel Ángel bajo su protección directa. Ya lo estaba en ese jardín maravilloso de las delicias, pero a partir de ese momento va a tomar un protagonismo más directo en su formación hasta el punto de que lo va a incorporar a su círculo personal en ese momento, por así decirlo, durante el mandato o la vida de Lorenzo el Magnífico en Florencia. Había varios artistas, no solo en Florencia, sino por toda Italia, ¿no? Algunos más mayores, como Benocchio Gozzoli, Piero della Francesca o Verrocchio, que un poquito habían pertenecido a la generación anterior, que ya eran mayores en la época respecto a la generación de Lorenzo,
los que pertenecen a la propia generación de Lorenzo, que son más o menos de su misma edad, que nacen en ese mismo ambiente, que son Ghirlandaio, Botticelli y Leonardo, y Miguel Ángel, que en este conjunto de artistas, por así decirlo, ocuparía el puesto de Benjamín, ¿no? Era prácticamente un chaval cuando poco a poco fueron muriendo estos personajes, ¿no? A los tres primeros no los conoció, ¿eh? A Ghirlandaio ya habéis visto que fue su maestro, a Botticelli sí lo conoció y a Leonardo no lo conoció en Florencia porque Leonardo ya estaba en Milán para ese momento, lo conocería más tarde. También se han dicho muchas tonterías sobre este tema. Bueno, la protección de Lorenzo el Magnífico sobre Miguel Ángel llegó a tal punto que Miguel Ángel se incorporará a vivir al Palacio Medici, recibirá la misma educación que sus hijos. En ese momento, los grandes filósofos y humanistas, que son, por así decirlo, el alma del Renacimiento, estaban ejerciendo su enseñanza en este entorno. En concreto, la educación de los niños Medici estaba a cargo del Policiano, lo tenéis aquí, el penúltimo. Este es Pico de la Mirandola, que os he comentado ahora, que cuando veo la creación de Adán, pienso en el discurso sobre la dignidad humana maravilloso que escribió Pico. Y aunque Policiano va a ser efectivamente su maestro directo, por así decirlo, o el que más le va a supervisar, todos estos personajes tenéis que imaginar que cada día se sentaban a comer y a cenar en el Palacio Medici, y conversaban y hablaban y se intercambiaban ideas, conocimientos, etcétera, ¿no? Aquí tenéis un detalle de la capilla Sassetti en Santa Trinità, donde vemos emerger al Policiano con estos tres niños, que son los dos hijos mayores de Lorenzo el Magnífico y su sobrino. Su hermano había muerto en la conjura Pazzi, y este jovencito niño, Miguel Ángel, se va a unir, por tanto, a estos tres niños. Dos de estos niños van a ser muy importantes en la etapa romana de Miguel Ángel, porque acabarán siendo papas, ¿no? O sea, acabarán siendo papas y acabarán siendo responsables de algunas cuestiones bastante importantes de la obra de Miguel Ángel, tanto en Roma como en Florencia. Bueno, os ponía aquí la Escuela de Atenas de Rafael, un detalle para aludir a que todo este ambiente humanista está fuertemente impregnado de las ideas platónicas, o si queréis, neoplatónicas, de la Escuela de Marsilio Ficino, fundada por el abuelo de Lorenzo el Magnífico y que tenía su sede principal en la Villa Carelli. Y también estas ideas neoplatónicas van a integrar un poco los conocimientos de Miguel Ángel y va a llevar a que muchas de sus obras puedan estudiarse a la luz de las ideas neoplatónicas. Como os decía, los tres hijos varones de Lorenzo el Magnífico, Pedro, Juan y Juliano, a la muerte de su padre, que ahora comentaré un poco rápido, experimentarán distinta suerte. El pobre Pedro, pues se llama Pedro el Fatuo, ¿no? Tuvo un destino bastante terrible. Y los otros dos, Juan y Juliano, así como el sobrino de Lorenzo el Magnífico, también llamado Juliano, dirigirán sus caminos hacia Roma y van a ser muy importantes cuando luego, unos años después, Miguel Ángel también se haya hecho un nombre en Roma. ¿Vale? Esta amistad, este encuentro con estos personajes desde la infancia va a crear un vínculo indisoluble que va a durar toda la vida a pesar de algunos vaivenes, y algunos baches a consecuencia de los movimientos sociopolíticos que se dan y a veces nos arrastran. Pero más allá de todo eso, el vínculo con estos dos niños, posteriormente dos papas, va a ser muy profundo y muestra que estos 2, 3 años que pasa Miguel Ángel en la casa de Lorenzo el Magnífico van a dejar una huella muy profunda que le van a marcar tanto su carácter como sus ámbitos de influencia, por así decirlo, ¿no? O personajes de influencia que le van a ayudar o inspirar o guiar a lo largo de su vida.
Aquí tenéis a León X, que es Juan de Medici, y aquí tenéis todavía cardenal a Clemente VII, sobrino de Lorenzo el Magnífico, hijo de su hermano Julián. ¿Vale? Ya cuando lleguen a ser papas, en Roma será donde estos Medici, no en Florencia, sino en Roma, desplieguen o continúen toda la labor que Lorenzo el Magnífico y sus antecesores, sobre todo Cosme el Viejo, habían impulsado en Florencia, pero ahora lo van a hacer en Roma, en la ciudad de Roma, desde su condición papal. Primero León X y unos años más tarde Clemente VII. ¿Vale? En este entorno habrá otros muchos artistas, no solo en la corte de estos papas, sino de otros papas que vamos a mencionar, que también tuvieron muchísimo interés en Miguel Ángel. Otro de los aspectos que estudia en esta época y que le va a marcar y le va a acompañar toda su vida es la lectura de la Divina Comedia, que de hecho pues se menciona un poco, ¿no? Que es un libro que le va a acompañar siempre y que, por ejemplo, a la hora de pintar el juicio final en la Capilla Sixtina se ha mencionado también, ¿no? Esa presencia de la obra de Dante en el imaginario de Miguel Ángel. Y esto también pues, nos muestra que es una persona que, gracias a haber recibido esta formación humanista de los number one, de los humanistas number one, tiene que ser tomada en cuenta a la hora de perfilar esa genialidad que llegará a desarrollar Miguel Ángel. Bueno, de esta primera y temprana época apenas se ha conservado nada. Sabemos que hizo la estatua de un Hércules que ha desaparecido. Aquí tenemos un dibujo de Rubens. También, por ejemplo, tenemos este fragmento que emula los antiguos sarcófagos romanos con una representación de la batalla de los centauros. Y la obra que a mí más me gusta de esta etapa, que es la Virgen de la Escalera, que es una maravilla y que es una obra que se ha estudiado desde un punto de vista neoplatónico, súper interesante, pero hoy no tenemos tiempo de verlo, lo dejamos para otra ocasión. Una crisis terrible se desarrolla en Florencia con la figura de Savonarola, un hombre exaltado de un fanatismo atroz, violento y profundamente ególatra desde mi punto de vista, que va a crear un estado febril y apocalíptico en la ciudad y que seguramente va a ser la causa de la prematura muerte de Lorenzo el Magnífico, todavía muy joven, en circunstancias sospechosas, en las que, bueno, parece ser que estudios genéticos de sus restos han demostrado que fue envenenado efectivamente, puesto que fue la única figura que hizo frente, ¿no? Más o menos directo a estos discursos y sermones exaltados que estaban arrastrando a la gente a un estado realmente, un paisaje apocalíptico. A partir de la muerte de Lorenzo el Magnífico, el destino de Miguel Ángel comienza a titubear un poco, puesto que su protección directa, ¿no?, era muy personal. Sabemos que antes de irse de Florencia, en la iglesia del Santo Espíritu, recibió el encargo de este Cristo, que es una de las pocas tallas en madera que se conservan del maestro. Bueno, a la muerte de Lorenzo, si lo que pasará es que esta Savonarola se exaltará todavía más y provocará, aprovechando la invasión francesa del rey Carlos para tomar Nápoles y su paso por Italia para desestabilizar Florencia y conseguir que una población exaltada arremeta contra los niños Medici, que pues Pedro era un muchacho todavía y aparte de eso seguramente no tenía el genio ni la habilidad de su padre. Y esto, aquí tenéis la entrada de las tropas francesas al mando de Carlos VIII de Francia, en su camino hacia Nápoles, recorriendo a Italia y bueno, desestabilizan toda Italia. Es una historia también apasionante, la dejamos para otra ocasión. La cuestión es que tanto los niños Medici como Miguel Ángel tienen que huir de Florencia, con lo opuesto prácticamente. En estos primeros meses de desconcierto,
ese Miguel Ángel que ya ha encarrilado su camino hacia la escultura va a encontrar refugio en Bolonia, donde Gianfrancesco Aldebrandi le va a acoger en su casa y va a facilitar una serie de encargos de la Basílica de Santo Domingo, ¿no? Donde sabemos que realizó dos pequeñas estancias. A través de otro Medici de la rama alternativa que derivará en la llamada línea de los populares, el populano. No voy a entrar en los detalles para no alargarme. Este Medici le va a dar una serie de cartas de recomendación y va a Miguel Ángel a poder ir por primera vez a Roma. Esto será a través de la creación de una estatua que también se ha perdido, que es un Cupido, que se va a vender en Roma, precisamente un poco con una de las artimañas de la época, que era que muchos escultores querían demostrar su habilidad emulando esa escultura antigua, esa grandeza de la escultura antigua, pues ensuciando un poco sus estatuas y vendiéndolas como si fuesen antigüedades y no una obra del presente, ¿no? Entonces esto va a pasar con esta estatua de este Cupido durmiente de Miguel Ángel y bueno, más allá de que al final pues pasará de una mano a otra, se descubrirá que es original de Miguel Ángel, etcétera, servirá un poco de carta de presentación para su traslado y primera instalación en Roma. Esto sucede en 1496, Florencia está incendiada por este señor, atravesando una auténtica paranoia. Los Medici, los jovencitos Medici que han sido compañeros tan cercanos, están intentando reorganizar y redirigir sus vidas. De momento no está previsto que sean papas y de algún modo por un tiempo sus destinos se separan cuando Miguel Ángel se dirige ya a probar suerte, probar fortuna en Roma. Aquí tenemos el Coliseo, que aunque en ese momento no tenía exactamente este aspecto, pues más o menos contemplamos lo mismo que Miguel Ángel. Había muchísimas evocaciones de la antigüedad todavía latentes en la piedra, que eran visibles, que de algún modo permitían que esa pasión por la antigüedad clásica que había despertado el humanismo desde tiempos de Petrarca, incluso de Dante, en Roma se pudiesen experimentar con un fervor mucho más intenso. Y uno de esos edificios, uno de esos monumentos que todavía pertenecían 100%, por así decirlo, a la antigüedad clásica, es el Panteón llamado de Agripa, que también atravesó distintas etapas, que ya Filippo Brunelleschi, más o menos en el primer cuarto del 480, había venido a visitar para buscar inspiración para esa nueva arquitectura que desarrolló en edificios como el Hospital de los Inocentes, San Lorenzo, la Capilla Pazzi, etcétera, ¿no? Que, bueno, tenía esa famosa cúpula, ¿no? Que luego no se copió, por así decirlo, igual, pero sí que fue la fuente de inspiración para la obra. Y no solo la cúpula, ¿no? Sino en general muchos detalles arquitectónicos que se van a tomar, como una especie de moldes, y se van a reorganizar en nuevos conceptos arquitectónicos. Ya volveremos a este edificio después. Una de las primeras obras que también realiza, ya instalado en Roma, no hay acuerdo para que os deis cuenta hasta qué punto estamos ignorantes al respecto. Unos dicen que era un Cupido, otros dicen que era un Apolo de pie, que ha desaparecido. Este podría ser un boceto de esa escultura. Y una estatua ya que sí conservamos y que es bastante desconocida, perdón, de esta primera etapa en Roma, es el Baco, que fue encargado por Rafael Riario, era un cardenal. Hoy está la escultura en Florencia, en el Bargello, y es
quizá, ¿no?, una de las últimas obras de temática clásica que hace Miguel Ángel, o por lo menos así más destacadas. No sé si la conocéis, como digo, mucha gente cuando se la muestro en clase les sorprende, no tienen conocimiento de ella y como digo, la esculpió en Roma, pero hoy en día está en Florencia. Y el gran encargo que va a ser realmente la obra que consagra a Miguel Ángel en Roma, va a venir del jefe de la embajada francesa de ese Carlos, de ese rey Carlos VIII que había provocado que los Medici acabaran expulsados de Florencia, que estaba como gobernador en Roma desde 1492. Después de pasar el ejército por Florencia, pasó también por Roma, ¿no? Y no voy a entrar en los detalles. En ese momento en Roma, cuando pasa el ejército francés, estaba el Papa Borgia, Rodrigo Borgia, Alejandro VI, y le encarga este señor, parece ser que para su tumba, la Piedad, la famosa Piedad de Miguel Ángel. Tenía 23 años cuando realizó esta obra sublime, todo un icono de la temática, que es una temática que a nivel escultórico hasta Miguel Ángel no se había desarrollado con esplendor, ¿no? Sí que en el ámbito pictórico del Renacimiento tenemos numerosos ejemplos, pero en el ámbito escultórico no se había conseguido realmente equilibrar esa dificultad de poner el cuerpo de un hombre maduro, adulto, en el regazo de una madre supuestamente anciana, que una de las características de la Piedad de Miguel Ángel es que no es una anciana, es una jovencita, lo cual se le reprochó a Miguel Ángel, ¿no? Hubo gente que le reprochó que había hecho a la Virgen demasiado joven, y entonces él contestó que la pureza mantiene joven el cuerpo, la pureza de espíritu, la nobleza, es como una luz que irradia más allá de la piel y muestra ese candor, esa inocencia, esa juventud como un rasgo físico. Una anécdota bastante famosa. O la Piedad es una obra maestra que hoy no está en su ubicación original, que era Santa Petronila, en la capilla de los Reyes Franceses del antiguo San Pedro, como luego después Julio II empezará las grandes obras monumentales de San Pedro, todo se cambió de sitio, se fue desplazando y finalmente la Piedad de Miguel Ángel acabaría en su ubicación actual en la propia basílica. Bien, después de esta gran consagración ya como artista, puesto que la Piedad le hace famoso, regresa por primera vez a una Florencia ya liberada de toda esta histeria fanática provocada por Savonarola y recibe el encargo de la catedral, que a veces se manipula también para qué hizo el David Miguel Ángel, el encargo se lo hicieron para la catedral. Otro día, en breve, voy a dar una charla completa del David de Miguel Ángel también en el canal. Bueno, pues le encargan el David, que realiza también en más o menos casi 2 años y poco, entre una cosa y otra. Y que de nuevo, este jovencito de 20 y pocos años va a deslumbrar al mundo con una obra maestra que realmente, pues, por mucho que la hayamos visto 100.000 veces, ¿no? Ahora yo la vi hace muy poquito, estuve en Florencia hace un par de semanas, estuve a sus pies hace un par de semanas y puse un post, ¿no?, en Instagram comentando que realmente es una imagen que no te cansas de mirar. O sea, que por mucho que la hayas visto en fotos, en caricaturas, en todo tipo de versiones, te sigue deslumbrando, ¿no? Te sigue generando una emoción muy profunda, ¿no? Y quizá esta obra es sin duda la culminación de todas las aspiraciones, sueños, anhelos y enseñanzas del humanismo florentino. Otras obras de esta época son el Tondo Pitti, también hoy en el Bargello, el David está en la Academia, como sabéis, el Tondo Taddei, que se conserva en Londres,
o una de las pocas obras pictóricas que tenemos, que es el Tondo Doni, que está también en Florencia, en la Galería Uffizi, que es también maravilloso, y esos colores nos adelantan ya el esplendor de la Capilla Sixtina. Y el primer gran encargo pictórico que recibe Miguel Ángel, pero que nunca llegó a terminar, como tampoco lo terminó Leonardo, al que le encargaron la pared de enfrente, fue una serie de pinturas para el gran salón del Palacio de la Signoria en el Palazzo Vecchio. Tenemos algunas copias que fueron haciéndose de esos estudios, no llegó a terminarlos nunca, y bueno, habría sido una obra magnífica, pero no pudo ser. No pudo ser precisamente porque Miguel Ángel vuelve a Roma llamado, convocado por el Papa Julio II, del que es muy famosa la relación que tuvo con él, es un poco lo que se escenifica en la película El tormento y el éxtasis de Charlton Heston, dos caracteres fuertes que no se dejan amilanar el uno por el otro. De hecho, pues Julio II, aquí he puesto el subtítulo de Papa Guerrero, ¿no? Porque efectivamente fue un hombre que dirigió a los ejércitos papales personalmente, ¿no? Aquí lo tenemos ya anciano, retratado por Rafael apenas 2 años antes de su muerte. Durante esta etapa se siguen produciendo descubrimientos de esculturas antiguas y justo en este momento, cuando está Julio II al frente de Roma, llega el aviso de que se ha encontrado enterrado una estatua magnífica que parece una de esas estatuas citadas por los escritos clásicos de Laocoonte, el sacerdote troyano que fue devorado por un monstruo cuando iba a anunciar que el caballo de Troya era una trampa, ¿no? Bueno, bueno, perdón, me he despistado. Um, como os he dicho antes, había muchos escultores que hacían creaciones imitando modelos antiguos y los hacían pasar por falsos. Entonces a Miguel Ángel, Julio II, junto a Juliano de Sangallo, lo envía para que certifique que efectivamente es esa obra que es auténtica y que es el Laocoonte, ¿no? Esta obra tuvo un impacto muy profundo en la propia visión estética de Miguel Ángel y sin duda va a influir en toda su obra siguiente pictórica y escultórica. Si por ejemplo tenéis en mente una de las pechinas de la Capilla Sixtina, que es la serpiente de bronce, el episodio de la serpiente de bronce, pues recuerda perfectamente la escena, ¿no? Esas serpientes que se comen a la gente y que las atacan, recuerda perfectamente esta escena. Bien, el encargo que quiere hacerle Julio II es su tumba, una tumba monumental que debía inicialmente haber ocupado el centro mismo de la nueva Basílica de San Pedro que Julio II se había propuesto construir y para ello va a encargar los mejores mármoles, lo cual en sí mismo le llevó muchísimo tiempo a Miguel Ángel y va a iniciar toda una serie de proyectos que presentará el Papa. De hecho, hubo varias versiones que fueron modificándose con el tiempo. Aquí tenéis una foto alusiva a esa búsqueda de los mármoles de la mejor calidad. Cuando Miguel Ángel hizo el Baco, eh, él dijo que esa estatua no le había quedado bien porque, porque había usado un mármol de mala calidad y que desde entonces se juró a sí mismo, ¿no? Que nunca más volvería a usar mármol de mala calidad. Y cuando recibe este encargo de hacer un supermonumento, ¿no? Va a ser un monumento muy costoso, muy caro, precisamente por esta convicción de Miguel Ángel de que tenía que ser de muy buena calidad, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, en parte por esta cuestión económica, ¿no? De que su propio proyecto que le ha encargado a Miguel Ángel está costando mucho dinero y tiene que enfrentar otros muchos gastos junto con otros aspectos como, por ejemplo, la figura de Bramante, que es otro gran artista que está en este momento en Roma,
y que siempre le tuvo cierta inquina a Miguel Ángel. Bueno, por varios motivos, efectivamente Miguel Ángel y el Papa Julio II van a tener algunos desencuentros hasta el punto que Miguel Ángel decide irse, ¿no? Porque a veces el Papa no le recibe, entonces se ofende, ¿no? En varias ocasiones y llegó a un punto, la tensión, que hasta Miguel Ángel se planteó huir a Turquía y el Papa Julio II le amenazó con la excomunión. Al final todo se va a arreglar en Bolonia, no en Roma. En Bolonia, bueno, Miguel Ángel se va a Florencia, no se va a Turquía, pues se va a Florencia. Y el Papa está teniendo un conflicto bélico en Bolonia y al final consigue, por varios intermediarios, que Miguel Ángel vaya hasta allí. Se reconcilian. A modo de reconciliación, Miguel Ángel le hizo una escultura en bronce que por lo visto era magnífica, pero que después los boloñeses, ¿no? Cuando se liberaron de Julio II, para vengarse un poco de él, la fundieron. Así que nos hemos quedado sin el único ejemplo de escultura en bronce que hizo Miguel Ángel. Aquí tenéis una más o menos reconstrucción de cómo debía ser San Pedro del Vaticano antes de que se iniciasen las grandes obras de reconstrucción de este centro neurálgico de la cristiandad. Va a comenzar poco a poco, pero antes de entrar en el Vaticano, vamos a referirnos al famoso capítulo donde el propio Papa, que está muy centrado en esta reconstrucción, de echar abajo la antigua Basílica de San Pedro y hacer un gran edificio que se convierta en lo que es hoy, ¿no? El centro neurálgico, el centro simbólico, el corazón espiritual, el corazón administrativo, ¿no? La santa sede de todas las sedes cristianas del mundo, proyecto que encarga a Bramante, que es este personaje que tenéis aquí, que está presentándole su plano, ¿no? Bueno, que no es exactamente así, pero bueno, el proyecto que Bramante idea para San Pedro. Esta figura de la derecha, jovencito, es Rafael, que de hecho estaba protegido por Bramante, lo cual no le impidió admirar profundamente a Miguel Ángel, a pesar de la rivalidad de los desencuentros que hubo entre los otros dos. Un jovencísimo Rafael que toda su estancia en Roma, ¿no? Va, aunque sea con el rabillo del ojo, a observar con mucho detalle a este genio que se pasea, con el que se cruza por los pasillos en un momento histórico también espectacular, ¿no? Todos estos personajes extraordinarios en el mismo edificio yendo de un lado a otro. Y Miguel Ángel, que lo tenéis aquí, al lado de Bramante, entre Bramante y el Papa, que por una parte hostigado, como he dicho, por Bramante, que quiere de algún modo humillar a Miguel Ángel, y también aprovechando esos gastos tremendos que San Pedro, la construcción de San Pedro están generando, en la que, bueno, pues el Papa un poco pospone su propia tumba para ir recaudando fondos y acepta la idea que Bramante le propone de que Miguel Ángel, mientras tanto, pinte la bóveda de la Capilla Sixtina. Y se lo va a proponer. Miguel Ángel al principio dice que él no sabe pintar, que él no es pintor, que él es escultor, pero finalmente, para no provocar un nuevo episodio dramático entre el Papa y él, va a aceptar. Aquí tenéis un grabado que representa a Bramante, un hombre también con mucho carácter, que dejó también en Roma una huella importante, como el templo de San Pedro in Montorio, que es visita obligada, pienso yo, en cualquier viaje a Roma, ¿no? Aquí lo tenéis proyectado en su joven pupilo, ¿no? Protegido, Rafael, en esta obra magnífica del matrimonio de María, que de algún modo recoge el legado
de este maestro. Como habéis visto, la planta del San Pedro del Vaticano, que estaba en esa obra alegórica de ese momento histórico, no es exactamente la que realmente propuso Bramante, porque Bramante, este es el proyecto que hizo para, para la obra, que veis que es una planta que de algún modo pretende reflejar en sí misma esta idea de hacer de San Pedro el centro de la cristiandad. En el centro de este San Pedro debería haber estado la tumba de Julio II, que es el famoso Moisés. Lo que llaman el Moisés es en realidad lo que finalmente quedó o se pudo hacer de la tumba de Julio II, que no está en el Vaticano. Aquí tenéis al jovencito Rafael, que de algún modo pues también es un artista que va a ser muy importante a la hora de absorber todos estos genios que tiene alrededor. También pasará por allí Leonardo, él también irá a Florencia, y que fue una figura, recuerda un poco a Mozart, ¿no? Por su temprana muerte. Aquí me he equivocado. He puesto 1420, como es lógico, debería haber un 5 aquí. Y que está enterrado en el Panteón. Bueno, la tumba de Rafael estaba en el Panteón, luego os explicaré con más detalle. Que también mientras se está produciendo esta reconstrucción de la Basílica de San Pedro, recibe el encargo de pintar las estancias del Vaticano, con esa obra maravillosa e inolvidable de la Escuela de Atenas, pero también el Parnaso y otras muchas estancias menos conocidas. Bueno, y mientras tanto Miguel Ángel, como digo, lo meten en la Capilla Sixtina en plan, ¿no? Manténlo ocupado mientras acabamos lo que tenemos en marcha, ¿no? Bueno, estoy simplificando, por supuesto, no fue tan así como yo lo acabo de decir, solo puede hacer un poco de chiste. Menos mal que no sabía pintar Miguel Ángel, ¿eh? Que si no, no sé qué habría hecho. Bueno, el encargo lo recibe en 1508 y va a concluirlo en 1512. Él efectivamente no dominaba la pintura al fresco. Acordaos que con Ghirlandaio estuvo muy poco tiempo y habían pasado muchos años, y lo primero que hizo Miguel Ángel fue hacer venir a una serie de amigos de Florencia para que le refrescasen la técnica. Cuando ya más o menos le hubo cogido el truquillo, los devolvió a Florencia, con una anécdota muy simpática, que una mañana llegaron para trabajar en la capilla y se encontraron la puerta cerrada con llave desde dentro. Y uno de ellos dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos abren? ¿No? Y el que conocía mejor a Miguel Ángel le dijo, vámonos a Florencia, que aquí ya no tenemos nada que hacer. Y prácticamente, por tanto, la hizo él solo. La Capilla Sixtina, que recibe su nombre de un papa anterior, Sixto IV, que su verdadero nombre era Francesco de la Rovere y que era el tío del papa Julio II. Aquí tenéis un esquema donde arriba del todo tenéis a Sixto IV, que fue papa de 1471 a 1484, que durante su papado nombró cardenal a su sobrino, que luego será papa como Julio II. Aquí los tenéis a los dos en esta obra que representa el nombramiento del prefecto de la Biblioteca Vaticana. Veis al Papa Sixto IV sentado y esta figura que está de pie con el manto rojo es Giuliano de la Rovere, todavía cardenal, y que en este momento de la vida de Miguel Ángel es el Papa, ¿no? Y que quiere terminar un poco lo que había comenzado su antecesor. Bueno, no voy a entrar en los detalles, ya le dedicaremos una charla completa a la Capilla Sixtina, pero bueno, aquí lo que hizo Miguel Ángel fue algo extraordinario, impresionante, y después de la restauración que se hizo hace, hace ya unos cuantos años, devolviéndole todo el esplendor del color original, realmente estamos triplemente asombrados, ¿no?, de esta extraordinaria obra maestra sin parangón. Estuvo más de un año haciendo bocetos y en conjunto lo que aborda es la historia del mundo y la humanidad antes de la llegada de Cristo,
de manera sintética, por supuesto, junto con las sibilas y profetas que habían de anunciar a Cristo, así como sus antepasados. Tenemos un poquito el detalle de algunas escenas del eje central, donde veis aquí la escena de más abajo forma parte de la creación del mundo, ¿no? Luego viene la creación de Adán, la creación de Eva. A derecha e izquierda tenéis algunos profetas y sibilas. Como ya he dicho, todo un icono, todo un símbolo. No me voy a explayar porque le dedicaré una charla propia a la Capilla Sixtina. Muere Julio II después de que ya se ha terminado la Capilla Sixtina y lo que no se ha terminado es su tumba. Esa tumba inacabada, toda la vida la va a pasar Miguel Ángel en pleitos con los herederos, la familia de Julio II y con los papas, que por supuesto no quieren que esa tumba esté en el centro del Vaticano. Que hay toda una serie de discusiones también porque estos nuevos papas querrán que Miguel Ángel se ocupe de otros trabajos y no quieren que le dedique tiempo a la tumba, ¿no? O sea que no se acaba, digamos, con la muerte de Julio II, sino que fue un proyecto que prácticamente hasta su vejez le acompañó y le dio muchos dolores de cabeza. Al final, el resultado final es el que contemplaremos, ¿no?, cuando viajemos a Roma y tengamos oportunidad de visitarla en su ubicación actual. Y ahí veremos, ¿no?, el famoso Moisés, que según la tradición, cuando la terminó, Miguel Ángel lo miró y le dijo: habla, levántate y habla. Bien, después de la muerte de Julio II, la cosa va a dar un vuelco bastante importante porque van a subir al trono pontificio por primera vez los Medici, en la persona de Juan de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, como León X, como el Papa León X. Va a permanecer al frente del papado de 1513 a 1519, aquí lo tenéis sobre un retrato atribuido a Rafael. Y aquí tenéis esta obra de Rafael completa, donde también está acompañado de su primo Juliano, que un poco después de la muerte del propio León X continuará al frente del papado. Por tanto, los dos papados, que prácticamente hay una pequeña, hay otro papa en medio, muy poco tiempo, ¿no?, pero prácticamente los dos papados son consecutivos, el de León X y el de Clemente VII. Por tanto, cuando yo me refiero a los Medici con respecto a Miguel Ángel en Roma, me refiero a ambos. Aunque curiosamente durante el papado de León X, Miguel Ángel no va a estar trabajando para él en Roma, sino en Florencia. Le enviará a Florencia a terminar la tumba de su padre, lo cual para Miguel Ángel será una gran alegría, y otros trabajos en San Lorenzo. Pero León X tendrá que enfrentarse a un problema bastante grave, que va un poco a monopolizar todo su papado, que es el estallido de la Reforma a cargo de Martín Lutero. Martín Lutero, como todos sabéis, el fundador del luteranismo o lo que llamamos la religión cristiana protestante, que, bueno, pues a raíz de toda una serie de incoherencias que por supuesto no eran de ese momento, venían de muy atrás, decide tomar cartas en el asunto y establecer, por así decirlo, una nueva forma de vivir el cristianismo que él considera que es la verdadera, la original, la que se remonta al Evangelio original, y con ello pues va a poner Europa patas arriba, porque va a provocar un conflicto primero entre dos grandes formas que creen tener la razón, ¿no?, sobre lo que es el cristianismo, que derivará en lo más contrario al cristianismo, supuestamente, ¿no?, que es una auténtica guerra fratricida, ¿no?, entre los partidarios de una postura y los partidarios de la otra.
que arrastrará prácticamente a Europa a más de casi 2 siglos de guerras de religión, con profundos e impactantes cambios, tanto en el aspecto religioso, por supuesto, artístico, político, literario. Hay muchísimas, muchísimas consecuencias del movimiento que inició este señor en ese momento, ¿no? Bueno, voy a saltar un poquito los detalles porque si no me alargo demasiado. También coincidirá que en un plazo de tiempo bastante corto fallecerán esos dos grandes artistas que han estado liderando junto con Miguel Ángel las artes en Roma, primero Bramante y muy poquito después, 6 años después, demasiado joven, como ya he comentado, le seguirá Rafael. Y el propio Miguel Ángel se va de Roma, no porque muera, gracias al cielo, sino porque, como ya he avanzado, el Papa le va a mandar a Florencia a realizar una serie de trabajos. La mayoría de esos trabajos los va a realizar siempre bajo la guía o la figura con la que va a tener, por así decirlo, más contacto Miguel Ángel es con Juliano, con el primo del Papa, que en este momento todavía es cardenal. Aquí lo tenemos, un magnífico retrato de Sebastiano del Piombo. Y como digo, lo mandan de vuelta a Florencia a trabajar en la Basílica de San Lorenzo, donde ya Filippo Brunelleschi había iniciado, ¿no?, todas las grandes movidas arquitectónicas del 480 con la propia basílica y sobre todo con la sacristía vieja en la que había sido enterrado Juan de Medici en aquel primer momento. A Miguel Ángel le van a encargar, por una parte, la sacristía nueva, esta es la sacristía vieja, la sacristía nueva está en el otro extremo, y también la biblioteca. ¿Vale? Esto de este edificio, esta cúpula de aquí atrás, tenéis que borrarla. Para ese momento esto no existe y tardará un buen rato en existir, como un adosado a la idea original. La de Miguel Ángel es la derecha, la que apenas se ve un poquito. Aquí tenemos una recreación del siglo XVII de Miguel Ángel presentando modelos de sus ideas para todos estos proyectos. A León X también le encargaron la fachada de San Lorenzo, que está inacabada todavía hoy, por tanto, como veis, no llegó a realizarse. Aquí tenéis la sacristía nueva, que por fuera pues es un edificio que no es que sea demasiado estrambótico, como le hubiera gustado a Lorenzo el Magnífico, por cierto, y que, como he dicho, ese paso por Roma no había sido en vano para lo que es esa inspiración clásica de Miguel Ángel y que a su vez le conecta con el propio Brunelleschi. Dentro de lo que es la inspiración de ese mundo que es el Panteón de Roma en sí mismo, que también es una visita obligada en cuanto todo viaje a Roma, no solo por lo que el Panteón fue en la propia historia romana, ¿no?, sino sobre todo por lo que el Panteón fue para el Renacimiento. Y bueno, aquí tenéis la cúpula del Panteón y aquí tenéis la cúpula de la sacristía nueva. Yo creo que sobran las palabras. Es una clara alusión a ese mundo clásico. También aquí realiza unas esculturas magníficas, magníficas, que quedan un poco eclipsadas siempre por el David, por la Piedad, por el Miguel Ángel, por el Moisés, perdón. Que yo entiendo que son magníficas y fascinantes, pero que no deberían colapsar nuestro sentido de la amplitud de la obra de Miguel Ángel. Y yo, la verdad, que las esculturas de las tumbas de los Medici en la sacristía nueva me parecen algo extraordinario y maravilloso. No me voy a detener, no caeré en la tentación. Sigo adelante. Entre 1527 y 1530 se va a producir una guerra entre Florencia y el papado que va a dejar a Miguel Ángel en Florencia, y en el papado estará ahora ya como papa Clemente VII, ese mismo
que hemos visto hace un momento como cardenal, encargándole todos esos trabajos en Florencia. Clemente VII tuvo un papado muy difícil. Hay varios acontecimientos también muy notables que van a marcar el destino de Europa, lo cual no le impidió tratar de seguir con esos proyectos artísticos, pero también es cierto que tuvo algunas dificultades. Va a ser difícil trabajar en Roma, especialmente a consecuencia de un enfrentamiento que va a haber entre el Papa y el emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, que va a degenerar, por así decirlo, en el famoso episodio del saco de Roma. El saco de Roma que tuvo lugar el 6 de mayo de 1527, cuando las tropas del emperador que fueron enviadas a Roma para intimidar un poco con su presencia, según dijo siempre el emperador, al Papa, después de estar varios días sin, bueno, varios días no, mucho tiempo sin cobrar y por una serie de circunstancias, se van a enardecer y supuestamente sin la orden del emperador, sino que un poco embriagados, ¿no?, por el ardor guerrero, van a tomar la decisión unilateral de saquear la ciudad de Roma. Esto va a ser un auténtico trauma para la cristiandad, un auténtico trauma. El propio Papa estuvo a punto de morir, fue salvado por la Guardia Suiza en el último momento. Y para Miguel Ángel, que no estuvo allí en ese momento, se encontraba en Florencia, en otro contexto, desconectado del Papa. En ese momento no había WhatsApp, ni todas esas cosas. Y de algún modo, muchas veces en algunos libros hasta se llega a decir como que Miguel Ángel, poco más o menos, era el líder de la rebelión contra el Papa. Menuda barbaridad. Eso no es verdad, simplemente fueron unas circunstancias bélicas y políticas muy complejas, que ahora no voy a detallar porque esto me alargaría mucho tiempo, pero que de algún modo va a quedar el Papa Medici en Roma en circunstancias muy difíciles, que salva la vida de milagro, y Miguel Ángel en Roma supuestamente pues en un bando que es contrario al del Papa, de quien supuestamente pues es amigo desde la infancia. Aquí tenéis una obra de Vasari que representa, que alude o pretende aludir, o la pongo aquí, para aludir al hecho de que para Clemente VII Miguel Ángel pues nunca estuvo realmente en su contra de ninguna manera, puesto que inmediatamente lo primero que hizo cuando un poco se recuperó el orden fue proclamar un indulto para él, para que quedara libre de cualquier posible represalia o carga. Y después, debido a este indulto, lo cita para una entrevista, no en Roma, en otro lugar, perdonad que ahora no me acuerdo dónde estaba el Papa, pero Miguel Ángel va hasta allí y hablan, ¿no?, quién fuera el candelabro de esa cena o de esas cenas. Y Clemente VII le pide, perdón, que pone Clemente VIII, me he equivocado, disculpad, es Clemente VII. Le pide a Miguel Ángel que la iglesia necesitaba un símbolo que de algún modo restableciese el daño que el saqueo de Roma, entre comillas, impune, salvaje, a un lugar sacrosanto, a la sede de la cristiandad, había generado. O sea, cuando algo que es lo más sagrado, no entremos ahora en si es digno o no es digno, bueno, en ese momento era lo más sagrado de la cristiandad, es golpeado y humillado de una manera tan violenta, tan atroz, y digamos que no hay una respuesta
bélica proporcional, ¿no? Porque no tenía la capacidad el Papa para responder de una manera proporcional. ¿Cómo puede responder un Papa ante esto, ¿no? Pues con una gran obra de arte a través de cuya contemplación realmente se pueda sentir el temor de Dios. Y esa es un poco la idea que le lleva a Clemente VII a pedirle a Miguel Ángel que pinte en el muro del altar de la Capilla Sixtina, eliminando incluso algunos frescos anteriores de la época del Papa Sixto IV, de los pintores florentinos que mandó Lorenzo el Magnífico a decorar la Capilla Sixtina, un auténtico apocalipsis, ¿sí? Una escena extraordinaria del juicio final. Por desgracia, muere Clemente VII antes de que se puedan realizar los trabajos y le sucede Pablo III. Paulo Farnesio, que era un hombre que había hecho carrera en la iglesia después de que su hermana fuese amante del Papa Borgia, ¿eh? Y bueno, que por una serie de condicionantes fue elegido entre los cardenales como Papa en este trance. De 1534 a 1549, por tanto, va a dirigir los destinos de la Iglesia con esa constante preocupación que lo que había iniciado Lutero estaba provocando en la cristiandad, que era muy grave, era una situación muy difícil y que sin duda pues había que saber cómo lidiar con ello. Para sintetizar algo que es extremadamente complejo, lo que hizo Paulo III será convocar el famosísimo Concilio de Trento. Es un episodio de la historia de la Iglesia que nosotros hemos conocido como la Contrarreforma, en tanto que la de Lutero se llama la Reforma, y eso se va a llamar la Contrarreforma, pero que para la Iglesia en realidad esta es la verdadera reforma. O sea, lo que se hace es de algún modo combatir el que muchísimos cristianos estén pasando al bando de los protestantes porque la Iglesia está corrupta, porque hay toda una serie de cosas que se hacen mal, etcétera, reformando esa iglesia y creando toda una serie de medidas bueno, es que es muy complejo, no voy a entrar, para de algún modo, por un lado, sanear la iglesia, entre comillas, ¿no? Y por otro, combatir con una fuerza renovada y extraordinaria todos estos cambios o percepciones distintas de cristianismo a los que da lugar Lutero, ¿no? Luego está el calvinismo, luego está la iglesia anglicana. Entonces, pues, esto se fue ampliando y desarrollando, ¿vale? Por tanto, como digo, los pasos que había dado Lutero realmente estaban marcando mucho el paso, ¿no? Y la acción de los papas, que a su vez tenían el San Pedro del Vaticano a medio construir. Tenían ahí todo a mitad, ¿no? Desde el proyecto de Julio II, que ya incluso en realidad había empezado mucho antes, pero no he querido entrar en detalles. Bueno, aquí tenéis Trento, al norte de Venecia, perdón, y estas reformas, como digo, van a llevar a la idea de que esto que ha promovido Lutero, ¿no? El luteranismo o los protestantes, que sobre todo habían tenido eco en el norte de Europa, es una falsa reforma, es una pseudo reforma, y que lo que promueve el concilio es la verdadera reforma. El concilio, entre comillas, ¿no? Duró. En cualquier caso, todo esto tenéis que pensar que Miguel Ángel no es de piedra. Miguel Ángel está ahí, está experimentando toda esta zozobra las creencias, que de algún modo, pues, por decirlo en palabras sencillas, estaba moviendo el suelo
de los cristianos que por mucho que nos quieran presentar en las películas que todo es hipocresía y que la religión tal cual, eso no es cierto, ¿no? La gente realmente tenía su fe, unos con más honestidad, otros con menos honestidad, unos con más debilidad, otros con menos debilidad, con todas las penurias humanas que queráis, pero eran realmente religiosos, ¿no? Que tenían fe. Y lo que estaban viendo era que los cimientos de la iglesia parecían agitarse, había mucha incertidumbre de a dónde llevaría este conflicto entre lo católico y lo protestante, grosso modo. Y además, ese símbolo que tenía que ser San Pedro del Vaticano de centro de la cristiandad estaba medio a hacer, ¿no? Aquí tenéis una obra de Vasari que representa a Paulo III tratando de reimpulsar esos trabajos en San Pedro del Vaticano, pero todos estos años Miguel Ángel se está paseando por un edificio a medio hacer, que además un primer proyecto se sustituye por otro proyecto y se cambian, o sea, no se continúa lo que ha pensado Bramante, ¿no? Sino que se cambian, no entra en todos esos detalles porque sería interminable, pero o sea, la sensación de caos, ¿no? ¿Alguna vez habéis tenido la casa en obras? Seguro que sí, ¿no? Cuando tienes la casa en obras y que no sabes dónde está nada, que no puedes generar vida, ni ambientes, ni veladas, ni ratos contigo mismo, porque todo es polvo y todo está apilado en cajas y las cosas no funcionan. Esa sensación de caos, ¿no? Pues llevarla, ¿no?, a una década y otra década, ¿no? Y realmente era muy importante conseguir sacar adelante San Pedro del Vaticano, era muy importante. Miguel Ángel en ese momento, ya para esa época, es un artista completamente consagrado y que además, como hemos visto, justo antes de morir, Clemente VII lo había vuelto a traer desde Florencia a Roma para, en primer lugar, hacer este juicio final, pintar este juicio final en la Capilla Sixtina. Pablo III era un enamorado de la obra de Miguel Ángel, lo admiraba como artista, como persona, confiaba muchísimo en él además y lo va a apoyar desde el principio, va a permitir que el proyecto de Clemente VII, el juicio final, se lleve adelante, pero además le va a encargar otras muchas cosas, ¿vale? Para el Papa Paulo III, en la Capilla Sixtina pintará, aunque la idea fue de Clemente VII, el juicio final, y además en la Capilla Paulina pintará también otras obras que son menos conocidas, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro, pero esta zona no es visitable, ¿no? Por lo menos cada vez que yo lo he consultado no está visitable porque está en uso, ¿no? A nivel de urbanismo, en este momento es cuando realiza la Plaza del Capitolio. En cuanto a arquitectura civil, le encargan concluir el Palacio Farnesio, que no es completamente de Miguel Ángel. Y en la Basílica de San Pedro se le nombra director de las obras. Él mismo replantea estructuras y diseña o concibe esa cúpula que va a ser el gran símbolo de la cristiandad. Así que bueno, todo esto lo hace en distintas etapas, por supuesto, fueron varios años. Primero pinta el juicio final, que le llevó de 1536 a 1541, una obra maestra. También la veremos un poquito con más detalle en la clase específica para esto. Esto es la Capilla Paulina, como digo, no nos resulta tan conocida, ni tan no estamos tan familiarizados con ello porque eso es la conversión de San Pablo, porque no forma parte, digamos, de la ruta turística. Y esta es la crucifixión de San Pedro. Mira qué mirada. La plaza de Campidoglio, que en una serie de reorganizaciones urbanísticas que se dan en este espacio, realiza el diseño de esta magnífica plaza con este óvalo que de alguna manera genera una sensación espacial muy curiosa. Hay que subir y verla y colocarse allí para entenderlo. En el centro está
bueno, hoy una copia de la escultura del emperador Marco Aurelio, el famoso emperador estoico. Y esta es la fachada del Palacio Farnesio, que como digo, también Miguel Ángel recibió una serie de encargos. El palacio ya estaba empezado a construir, ya se había empezado a construir, y él hará una serie de trabajos, y no lo hará él solo, lo hará junto con Antonio de Sangallo, el joven, desde 1546 a 1549, y luego posteriormente ha sufrido también otras añadidos. Algo muy notable y muy importante de esta etapa en Roma es su relación con Vittoria Colonna. Vittoria Colonna era la marquesa consorte de Ávalos, viuda. Aquí tenemos un supuesto retrato realizado por Sebastiano del Piombo. Digo supuesto porque algunos especialistas lo han puesto en duda que sea Vittoria Colonna, pero bueno, no importa, nos sirve para inspirarnos. Fue una mujer excepcional, una de estas Hipatias, ¿no?, del Renacimiento, una mujer muy instruida en todas las disciplinas humanísticas, ella misma poeta, y que también va a conectar de esa manera mágica en la que a veces conectan dos seres humanos con Miguel Ángel. Este es un dibujo que se le atribuye a Miguel Ángel de Vittoria Colonna. Y aquí tenemos varias recreaciones, siempre está un poco el Moisés detrás, porque acordaos que el Moisés forma parte de la tumba de Julio II, que os he dicho que no acaba con Julio II, sino que es un trabajo que él sigue haciendo prácticamente hasta el final de su vida. Aquí le vemos a los dos conversando, leen poesía, también se ha dicho mucho de hasta qué punto también Vittoria Colonna formaba parte de un círculo más o menos secreto en Roma que trataba durante todos estos años de estimular esa reforma que hacía falta en la Iglesia. Y hizo varias obras para ella, muchas de ellas, sobre todo tenemos copias o dibujos preparatorios, y falleció un poco al final de toda esta etapa de Pablo III, un poquito más adelante, y esta muerte va a crear una herida en Miguel Ángel que yo pienso que no curó nunca. Cuando conectas de esta manera con otro ser humano, yo no sé si habéis tenido esa experiencia, esa suerte de poder establecer un vínculo tan profundo, tan especial. Se ha planteado, ¿fueron amantes? Pues en realidad, a mí ahora no me acuerdo exactamente quién fue, hay un historiador que mencionó una vez que si hubieran sido amantes físicos, no habrían añadido más intimidad a la que ya tenían. Tan estrecho era ese lazo de almas que les unía, ¿no? Son almas en las que encuentras una afinidad eh, en cuanto a los intereses que tenemos por la vida, que son realmente lo que define nuestra personalidad, ¿no? ¿Qué define nuestra personalidad? Aquello que para nosotros es importante, aquello que para nosotros es significativo. Y pues muchas veces la soledad simplemente es el hecho de que no encontramos, pues estamos con personas, pero son personas que no vibran en esa sintonía. Por tanto, aunque estemos con personas, nos sentimos solos, ¿no? Y el sentimiento de soledad real termina cuando encuentras otras personas que tienen exactamente esa misma nota musical que tú, ¿no? Y esto es lo que pasó aquí. Ese es el tipo de relación que hubo entre Miguel Ángel y Vittoria Colonna. Y por eso su muerte le dejó una huella tan profunda. Fijaos que en el siglo XIX varios artistas recrearon ese momento de dolor y de tristeza. Aquí tenéis otro ejemplo uh, de, de lo que es perder ya a esa edad, ¿no?, a alguien con quien has conseguido tener ese vínculo y ya pues tienes pocas esperanzas de que vuelvas a encontrar a alguien, ¿no? Fallece Paulo III y sube al trono pontificio Paulo IV, que entre 1555 y 1559 va a continuar con todo este proceso
de la Contrarreforma y de los cambios que hacen falta para enfrentar las dificultades que asedian a la Iglesia Católica. En esta última etapa, en Roma, aunque luego al final están desperdigadas por Florencia, Milán, realiza de nuevo la temática, o lleva a término de nuevo la temática de la pietà en escultura, supuestamente para su propia tumba, para su propia tumba. Y ninguna de estas obras que realiza las termina, no porque no tenga capacidad para terminarlas, sino porque parece que hay algo en ellas que lo irritan, le hacen concebir que no llegan a plasmar aquello que él quiere plasmar. Estas obras inacabadas, descarnadas, que tienen una magia muy especial por este hecho de estar inacabadas, a veces parecen una auténtica metáfora de todo ese venirse abajo que estaba experimentando la Iglesia y que apenas intentaban, con todos estos esfuerzos de la Contrarreforma y toda una serie de cosas, intentaban sujetarla, ¿no? Que no se desplomase del todo, ¿no? Como este cuerpo de Cristo que ya no está sentado, ¿no?, sobre su madre como la primera piedad, sino que son, si os fijáis, casi todas son verticales, están de pie, es casi más el momento del descenso de la cruz. Y la figura parece que se nos viene abajo, se nos escapa entre los dedos. Aquí tenéis, esta es la piedad, perdón, palestrina que está en la Academia. Esta es la piedad florentina, o bueno, tiene varios nombres por el apellido de la familia que la adquirió posteriormente. Digo que están en Florencia, pero él las hace en Roma. Aquí es donde os decía antes que parece ser que se autorretrata como Nicodemo, ¿no? Y veis que trata de ayudar a las damas sagradas, a María y a María Magdalena, a sostener ese cuerpo de Cristo que se les viene abajo, ¿no? Magnífica. A mí esta me fascina. Y la piedad Rondadini, que está en Milán, que no la hay. El último gran, no es que fuese el último exactamente, ¿no?, pero el último gran legado que Miguel Ángel dejó a la cristiandad fue esa cúpula, aunque él no la llegó a ver terminada, que, como he mostrado en ese relieve del principio, de algún modo responde a la cúpula de Brunelleschi, con la que se ha abierto el renacimiento arquitectónico florentino, y que a partir de aquí se despliega como un gran punto de fuga por todo el orbe cristiano, como un símbolo de esa búsqueda o de ese intento de ascender hacia esa luz, hacia ese óculo que se abre a la luz solar y trata de alguna manera de ser esa última esperanza de que a través de esa iglesia supuestamente fundada por Pedro, que es a la que hace alusión la Iglesia Católica, siga siendo el camino a través del cual los seres humanos puedan encontrar a Dios. No sabemos exactamente qué esperanzas quedaban en el corazón de Miguel Ángel en estos últimos años, donde ve poco a poco alzarse ese monumento, pero, perdón que sí que traía la piedra Rondadini, seguramente este sentimiento de tristeza que emiten estas esculturas, estas formas inacabadas, pero que, pese a estar inacabadas, o casi estar inacabadas, son como un presagio de lo que ha de venir, del arte que ha de venir, de la ruptura con la religión que ha de venir, de ese mundo que, tal y como ellos lo habían conocido, se acaba, se desmorona y da paso a otra cosa, a otra realidad. En cualquier caso, Miguel Ángel seguramente se alegró de no estar allí para verlo, y el 18 de febrero la muerte vino a buscarlo en Roma con 88 años de edad.
La noticia de su muerte se mantuvo en secreto, se trató de que no se divulgase para poder trasladar el cuerpo inmediatamente antes de que se quisieran apropiar de él los romanos a la ciudad de Florencia, donde en la Basílica de Santa Croce, poco después, Vasari construirá o preparará esta tumba homenaje en la que se le recuerda todavía hoy cuando visitamos este lugar tan maravilloso, tan extraordinario, que no solo contiene la tumba de Miguel Ángel, sino la de otros muchos grandes genios que le rodean. Aquí, custodiado por las alegorías de la pintura, la escultura y la arquitectura, duerme su sueño eterno, este gran prodigio, ¿no?, del genio humano que deslumbró en su época, y su resplandor llega hasta nosotros y nos sigue impactando y nos sigue sobrecogiendo cuando alzamos la vista hacia la grandeza titánica de su huella infinita. Y como la alegoría que hay en el centro, que está triste, ¿no?, con ese gesto alicaído, nos lamentamos de no haber tenido oportunidad de conocerlo en persona, que debió ser algo muy especial. Con esto ponemos punto final a esta aproximación muy humilde. Disculpad algunos fallitos que he tenido por ahí a la hora de poner los detalles en las diapositivas. Espero que os haya resultado inspirador y edificante conocer un poquito mejor la vida de este gran genio, y bueno, os insto a que, si os gusta la charla, pues le deis un like, o si no lo sois ya, os suscribáis al canal. Y en breve pues continuaremos con este viaje por la Roma de Miguel Ángel a través de distintos monumentos vistos con más detalle. Un saludo a todos.